Es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a José Ovejero Bello, autor de este libro, Historias de terror para niños grandes y adultos miedosos. De por sí ya el título invita a la lectura, también tiene un pequeño toque de humor también hablar de los adultos miedosos. ¿Cómo está, José? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un gustazo estar acá. Queremos conocer un poco más de este libro, saber realmente todo cómo fue el proceso y también lo que va a encontrar el lector en historias de terror para niños grandes y adultos miedosos. Empezamos por el título, si se puede. Sí. Bueno, la verdad que con el título me di un poco de vueltitas, por así decirlo, ¿verdad? Porque la idea era a través del título poder expresar que dentro del libro va a poder encontrar historias que son más o menos aptas para todo público. Claro. La idea es que sea justamente un libro que lo pueda leer un niño, diría a partir de los 10 años, si ya está acostumbrado a leer libros, ¿verdad? Y por supuesto cualquier adulto también, inclusive aquellos a los cuales no les gusta necesariamente el género del terror, porque van a encontrar historias que no son necesariamente así muy aterradoras, pero que hablan de cuestiones que de repente pueden dar un poquito de miedo y que un poco toman nuestra realidad y lo van de alguna forma agregando un condimento fantástico, un condimento de miedo, de suspenso y sale más o menos esto, ¿verdad? Justamente un colega abogado que leyó el libro me dijo, me hace acordar un poco a lo que sería La Dimensión Desconocida, me dijo, ¿verdad? Porque es más o menos como que parte de la realidad y después a partir de ahí es como que surgen los elementos que son de ficción, fantásticos, de terror y bueno, ahí surgen las historias. Exacto. ¿Cómo fue el proceso para la escritura de esto? ¿Partió a partir de algo espontáneo, que te gusta el terror? ¿Cómo fue? Sí, bueno, de hecho que yo consumo mucho lo que sería la literatura de terror desde hace bastante tiempo, ¿verdad? O sea, desde los clásicos, qué sé yo, Edgar Allan Poe, Lovecraft, pasando por Stephen King, inclusive yendo por el terror un poco más fuerte como Clive Barker, ¿verdad? Pero después de eso también empecé a mirar otros, o por lo menos dentro del género del terror, otros autores que son un poco más juveniles, ¿verdad? Dan Wells, ¿verdad? Que también tiene una trilogía muy interesante, No soy el señor monstruo. Y ahí me di cuenta también de que dentro de lo que sería ese estilo de escribir terror, no tenemos mucho aquí en Paraguay, ¿verdad? Sí. Lo que sería el proceso de escribir salió más o menos como un accidente todo esto, ¿verdad? Porque mi hijo empezó a leerle a Edgar Allan Poe. Él tenía 10 años cumplidos para esa época, era como que un poco difícil la lectura para él, ¿verdad? Me acuerdo que terminaba de leer uno de los relatos y nos sentábamos a hablar y me daba cuenta como que le costaba un poco, no solamente algunas palabras, sino también un poco el enfoque y el sentido de cada uno de los relatos, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, ¿sabes qué? Te voy a escribir algo, que creo que te va a gustar, creo que es algo que vas a entender bien, ¿verdad? Y de un tema así muy familiar, ¿verdad? Y me senté y escribí el primer cuento que se llama justamente No asustes a tu hermana, que está más o menos basado en una historia familiar, ¿verdad? Y tiene una enseñanza también para los chicos y salió algo lindo. O sea, me gustó cómo pude llegar a un buen final, ¿verdad? Porque yo creo que eso es fundamental para los cuentos, claro. Que tengas un final que golpee, que sea como un knockout, ¿verdad? Entonces dije, bueno, sigo, ¿verdad? Y empecé a encontrar historias que inclusive había escrito años anteriores que no le había dado el tiempo suficiente como para darle un buen final. Y empecé y salieron. Y así como fui escribiendo, finalmente salieron los 8 relatos que están acá, las 8 historias, en el mismo orden inclusive, en el mismo orden en que fueron escritas, ¿verdad? Hay algunos que como le digo, ya había escrito antes por lo menos 1 o 2 páginas, pero nunca llegué a terminar, y otros que surgieron ya durante el proceso de escritura de los cuentos anteriores, surgieron la inspiración de los otros, ¿verdad? Porque más o menos eso tiene la vida, la vida te inspira, ¿verdad? Uno a veces va haciendo nada, que es vivir la vida nomás, y de repente llega la inspiración. A modo de ejemplo, me digo, un día estaba manejando un trayecto largo y después de repente miro a mi costado en el semáforo y le veo a un señor viejito, bastante viejito, que estaba manejando una camioneta grande, ¿verdad? Y dije, acá hay algo, ¿verdad? Y de repente de ahí surgió una historia, ¿verdad? Que es sobre unos abuelitos que siguen manejando a pesar de tener una edad avanzada, no ven bien, pasan cosas, ¿verdad? Entonces es como que la vida misma tiene su inspiración en todas partes, es cuestión de saber ver nomás, ¿verdad? Totalmente. Y eso te quería preguntar, el tema de los personajes, porque al decir terror generalmente pensamos en personajes más neutros,
pero también hay personajes paraguayos y de la vida cotidiana que dan miedo y que son cosas que pueden ser llevadas al relato, ¿no? Correcto. Justamente uno de los primeros cuentos se llama El bombero no existe. El relato El bombero no existe está inspirado en mi cuñada y mi cuñado, que ellos se mudaron hace cuestión de 4 años en la ciudad de Upané, en el barrio San Cayetano, una zona muy despoblada. En esa época era peor todavía, había menos gente. Es una zona donde uno entra de lo que es la ruta y ya ve que hay pocas casas, hay muchísimos yuyales, ¿verdad? Por la noche es oscuro, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese momento, hablando con ellos, le dije, acá a la noche viene el bombero, le dije, ¿verdad? Acá salen todos los mitos, le dije, ¿verdad? Y ahí de repente surgió, ¿verdad? Y los personajes, en este caso, que son las personas que viven en la casa, que están en el cuento, el personaje principal es Juan, inclusive tiene el mismo nombre que mi cuñado, ni siquiera me tomé la molestia de cambiarle el nombre, ¿verdad? Entonces, es como que sí, efectivamente son personajes por los cuales uno puede identificarse porque son de por acá. Una de las cosas que aprendí gracias a mi mentora, que es la profesora Irina Raffols, es justamente que uno cuando escribe tiene que conquistar primero al público local. Entonces es muy importante escribir cosas que aquí en Paraguay uno pueda identificarse y que aquí en Paraguay uno puede decir, esto pasa acá, ¿verdad? Estas son cosas que de repente uno puede ver y puede decir, esto es mi día a día. Entonces así es como que es más fácil también que la gente pueda identificarse con lo que está leyendo. Totalmente. Y hay cuentos que tienen que ver con un elemento que es bastante recurrente en el tema del terror, es el cementerio, ¿verdad? El conocer lo que pasa en el cementerio cuando no hay nadie. Correcto. Contar un poco acerca de este cuento en el cementerio. Sí, justamente el cuento en el cementerio está basado en el cementerio de Upané. Exacto. Para la gente que no conoce el cementerio de Upané, es un cementerio bastante peculiar porque no tiene murallas. A la noche uno pasa al lado y uno ve todas las casitas, ¿verdad? Ve todos los nichos, ¿verdad? Y uno puede entrar en cualquier momento del día. Claro. Eso por lo menos es bastante peculiar si lo comparamos con otros cementerios, ¿verdad? Claro. Entonces, en el cuento se trata acerca de un niño que se despierta del auto de su papá, ¿verdad? Eso también es algo muy común, ¿verdad? Que los niños en los viajes largos se quedan dormidos, ¿verdad? De repente se despiertan y ya llegan a su lugar de destino. Y bueno, en este caso el niño se despierta y está solo en el auto y mira al costado, está al lado del cementerio. Entonces es como que, ¿qué pasa acá, verdad? Porque estoy solo, porque mi papá me dejó. Se baja un poco y ve que hay movimientos allá, ve que hay una persona, una silueta, una persona, entonces decide que bueno, se tiene que adentrar para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque está solo. Y al final es totalmente diferente a lo que uno está pensando que iba a ser, ¿verdad? Pero bueno, la inspiración llegó justamente de ese espacio físico nacional, ¿verdad? Que bueno, está ahí pasando a su sur, ¿verdad? Totalmente. Y hay otro cuento que se llama Invasión. Contanos también un poco qué explora este. Mira que ese cuento hasta ahora, ese relato es uno de los relatos que más me fascina desde el punto de vista de que tiene diferentes interpretaciones dependiendo de quién lo lee. Porque el final en realidad es un final también que da una vuelta de tuerca demasiado grande, ¿verdad? Es como que uno está pensando que está leyendo algo, que está pasando algo y después al final se da cuenta que es totalmente otra cosa, ¿verdad? Es un cuento también que bueno, si uno lo llega a tratar de analizar un poquito más profundamente de lo que sería algo meramente de ficción, de entretenimiento, se va a dar cuenta también de que tiene un mensaje muy, muy grande de protección del medio ambiente y de qué estamos haciendo con nuestro planeta, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede tener lo que estamos haciendo con nuestro planeta hasta el punto de que será que en algún momento vamos a tener que salir de acá, ¿verdad? Por todo lo que estamos haciéndole a nuestro mundo y que las siguientes generaciones será que van a poder seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, ahí exploré un poquitito también el género de la ciencia ficción y un poquitito también la parte del terror en el pequeño contacto que tiene nuestro pequeño protagonista justamente con los seres del otro mundo, ¿verdad? Exacto. Contar un poco acerca también del contacto, hablando del contacto con los lectores. Exploras mucho el tema de las redes. Es como que tiras pequeños bocadillos para que la gente vaya probando lo que estás escribiendo, ¿no? Sí. Ese también es un enfoque que desde que me decidí a publicar es algo que también decidí hacer, ¿verdad? Dije, bueno, ¿cómo puedo llegar y cómo puedo hacer para que la gente conozca un poquitito más y usar las herramientas que tengo, ¿verdad?
Entonces estamos ahora mismo en Instagram, estamos activos en Instagram, estamos también activos en lo que sería Facebook, ¿verdad? Y a través de las redes sociales lo que trato de hacer es lanzar así como pequeños trailers de cada uno de los cuentos. Y utilizo herramientas sencillas dentro de todo, son algunos videos que uno encuentra por internet, que están relacionados con el tema, y también con mi voz voy como que haciendo esos pequeños trailers, ¿verdad? Como para también generar esa cuestión de querer saber de qué trata este cuento o tal cuento, y qué es lo que más o menos se espera de cada uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, es una herramienta diferente, vamos a decir, a enfocar desde el punto de vista de lo que es la lectura, ¿verdad? Porque muchas veces uno eso lo ve más desde el punto de vista cinematográfico, ¿verdad? Claro. Uno va a ver, no sé, una película, una serie, entonces bueno, los trailers son videos, ¿verdad? Generalmente de los libros no es algo tan habitual, entonces creo que por eso es como que diferente, sí, ¿verdad? Y bueno, espero seguir más o menos por esa senda. Inclusive llegué a lanzar también, o a publicar, mejor dicho, un microcuento cortito también que escribí, se llama La casa de mi abuela, también en dos partes, en Reels de Instagram, que tiene también, vamos a decir, el mismo enfoque de estos cuentos, claro, solamente que estos son más largos, ¿verdad? Pero son cuentos también que uno puede también, vamos a darlo a conocer por las redes sociales, porque en las redes sociales tiene que ser algo más corto, no puede ser algo de 20 minutos porque la gente no te va a leer en Instagram. Aparte los Reels tienen un tiempo límite, entonces ahí también encontré ese pequeño nicho, ¿verdad? Vamos a ver que hasta dónde lo exploto. y contanos, este también es parte de una trilogía que está en proceso, ¿no? Exacto, sí. Mi idea es poder lanzar 3 tomos de lo que serían las historias de terror para niños grandes y adultos miedosos. La verdad que hasta ahora no me decidí bien si llamarlo como tomos o volúmenes, ¿verdad? Me gusta más volumen, ¿verdad? Fue muy fanático de Los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, ¿verdad? Era volumen 1, volumen 2, volumen 3, bueno. Entonces me gusta la palabra volumen. Y la idea es justamente que sean 3 volúmenes, 3 tomos, 8 historias cada uno. De hecho que el volumen 2 ya está terminado también, todos los borradores de los 8 cuentos. Mi correctora es la profe Irina, justamente, ¿verdad? Entonces falta que ella lo mire, pero no me apuro tanto todavía en lanzar. La idea por lo menos en el trayecto de un año y medio más o menos tener los 3. También tengo como proyecto lo que sería lanzar un libro similar a este, pero ya justamente de los microcuentos, que son ya cuentos de una página y media, ¿verdad? Y eso sí está también un poco más lentito, ¿verdad? Quiero tener por lo menos 50, hasta ahora tengo 20, entonces eso está en proceso, ¿verdad? Pero la idea es justamente poder tener estas historias, poder de alguna forma conectarme con mi comunidad, ¿verdad? Poder encontrar la gente que les apasiona estas historias así como yo, y que puedan conocer a profundidad todo lo que está en mi cabecita, ¿verdad? Y que de alguna forma, como digo, podamos conocernos y podamos tener una microcomunidad de personas a las cuales le apasionan estas historias. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho por tu tiempo y poder venir a compartir con nosotros estas historias de terror, y le invitamos a la teleaudiencia de ABC TV de Un Mundo Alucinante a que pueda seguirte en las redes y también leer tus cuentos. Muchísimas gracias. Estamos en Historias de Terror PI en el Instagram, también en el Facebook, entonces ahí pueden encontrar todos los contactos. Los libros también van a encontrar en la librería Punto Divertido, en la librería de Arandurá, y también la librería Intercontinental. Así que les esperamos a que puedan adquirir el libro, ojalá que les guste. Comparten también después todas sus apreciaciones en las redes sociales, por favor. Así es, muchísimas gracias.